truene, relampaguee sobre las pruebas, alabando, glorificando y dándole toda la honra a nuestro Dios. En este día de gracias, Señor Jesús, le doy las gracias, Padre. Gracias, Papito hermoso, por concedernos un día más estar delante de tu majestuosa presencia. No siendo nadie ni digno ni merecedor de recibir a tantos y muchos de tus beneficios, Padre. Pero estamos aquí, Padre, para hacer y cumplir tu voluntad, Padre. Muy por encima de lo que estemos pasando, Jesús. En tus manos estamos, Señor Jesús. En esta hora vengo ante ti, Padre, como tu más humilde sierva, declarando mi incompetencia y mi dependencia delante de usted, Padre. Rendida a tus pies, a tu servicio, Padre, para dar la palabra que usted tiene para su iglesia, para su pueblo, para reconfortar, para levantar, para afirmar la fe, Señor Jesucristo, en este momento, Padre. Úseme usted con un vaso limpio, con un vaso nuevo, pero sobre todo con tierra fértil, Padre. Toca esos corazones de los que verán, Padre, esta prédica, la palabra tuya, Señor Jesucristo, palabra fresca del cielo, Padre, que confortará y dará refrigerio a las almas angustiadas, a tu iglesia en tiempos de prueba, Señor Jesucristo, y que no entendemos el porqué de ellas, y no hemos entendido el propósito que tú tienes, Padre. Pero hoy usted me ha dicho, Padre, que le va usted a hablar a la iglesia cuál es el doble propósito de usted, cuál es el doble propósito de Jesucristo para su iglesia. Estamos en tus manos y declaro, Padre, que usted me usa, Señor Jesucristo, con denuedo, en el nombre de Jesús. Tu Santo Espíritu resplandezca sobre mi vida y sobre tus hijos que nos escuchan en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Deleitándonos en la presencia de nuestro Dios. Aún en tiempo de luchas, en tiempo de pruebas, debemos estar firmes como soldados al servicio de nuestro Rey. El tema, un doble propósito de Jesucristo para su iglesia. ¿Cuál es ese doble propósito que no entendemos? Y que a pesar de que tenemos años en el Evangelio, quizás unos más, otros menos, no hemos logrado entender con nuestros sentidos físicos, con nuestros sentidos sensibles, carnales, pero Dios nos va a hablar hoy a nuestras vidas. Vamos, amada iglesia, a partir con un versículo importante que abre el tema y que se desprende toda la prédica. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la bendita palabra de nuestro amado Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Dios. Gracias, Padre de la gloria. Señor Jesús, desprende, Padre, tu majestad y tu gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Dice el Señor Jesucristo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Quiénes? Sus hijos, que son los verdaderos hijos, los que amamos a Cristo. Esto es, conforme, dice a lo que conforme a sus propósitos somos llamados. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Deuteronomio 8, 2. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Quiénes? Para los hijos de nuestro Dios, que aunque no podemos entender muchas cosas. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber de lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces, vemos, amada iglesia, aquí nosotros, que todo lo que Dios hace en la vida de las personas
en especial de su pueblo amado, lo hace con propósitos específicos, en cada situación u ocasión. Vemos, por ejemplo, el caso de Moisés, donde está recordándole al pueblo de Israel sobre los 40 años del camino del desierto, y a la vez les dice el porqué de esa travesía de los 40 años en el desierto y para qué. Lo que nosotros como pueblo debemos entender cuál es el doble propósito de Jesucristo. Primero, el por qué estás aquí, y luego para qué estás pasando esas luchas, esas pruebas, porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Desde antes que fuésemos creados, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, sabemos la iglesia, el pueblo de Dios, que Él tenía un propósito, porque nosotros en esta tierra no somos nadie de su pueblo, nadie de su iglesia es casualidad. Dios tenía perfectamente claro los propósitos para su iglesia, para sus siervos, para sus siervas. Amén. Y entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo nos está hablando el día de hoy. Pongamos un corazón dispuesto para escuchar la palabra de nuestro Dios, ese refrigerio que fortalece nuestros huesos, nuestra alma y que nos da paz. Pero debemos entender que si Dios tiene propósitos con nosotros, entonces la pregunta sería, primero debemos entender los propósitos para poder concluir en un doble propósito de Jesucristo que tiene para cada uno de nosotros, porque de otra manera no lo vamos a poder entender, y ahorita debemos entenderlo. Dios sabe, yo no sé lo que necesita la iglesia, que tú necesitas, pero Dios sí sabe, y Dios me puso en el corazón hablarles de este tema, que es, comenzando, debemos entender que es un propósito. El propósito viene del latín poner hacia adelante, propósito. Es la firme determinación de alcanzar un objetivo en relación a la intención con que se realiza una acción. Término que indica por un lado una finalidad o una meta y por el otro un compromiso, ¿sí?, para conseguirlo. Amén. Entonces, si significa una firme determinación para alcanzar un objetivo, obviamente el objetivo de Dios para nuestras vidas, el objetivo perfecto es la salvación y la vida eterna, ¿sí? Pero sabemos que debemos cumplir ciertos requisitos para cumplir ese objetivo. Amén. Esa meta de la que estamos hablando, de la definición de un propósito. Y por supuesto, incluido el compromiso que cada uno, a pesar de lo que estemos pasando, debemos nosotros cumplir a cabalidad para que Dios cumpla esos propósitos y entendamos el doble propósito en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver qué dice Job capítulo 42, versículo 2. Job 42, 2. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién decía esto? Job, ¿sí? Job daba a entender que ningún propósito de Dios puede ser estorbado cuando Él sabe que nos tiene que moldear. De esta manera, Job, un siervo muy entregado, apegado, al igual que David, conforme al corazón de Dios, sabía y reconocía y decía que ningún propósito de Dios puede ser estorbado cuando Dios tiene algo preparado para ti y para mí. Pero para mostrarnos nosotros, para poder entender, hay 4 cosas, ¿sí?, como plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las 4 cosas que nosotros leímos hace rato en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2? 1. ¿Por qué permite el Señor las aflicciones? ¿Por qué permite todas las luchas, las pruebas, lo que estamos pasando, amada iglesia? Número 1, para afligirnos. Número 2, para probarnos. Número 3, para examinar nuestro corazón. Número 4, para saber si aún estamos dispuestos
a guardar sus mandamientos de nuestro Dios. No lo digo yo, lo acabamos de leer, ¿sí? En la vida, sabemos que en la vida nuestra, muchas veces así trabaja Dios, con doble propósito. Y vamos a ver, si nos da tiempo en la parte 1, si no vemos en 2 partes cuál es el doble propósito y cómo lo vivieron los siervos a lo largo de la historia. Pues todos atravesamos en ocasiones algún desierto en nuestra vida. Desiertos de soledad, de abatimiento, de escasez, de nuestro matrimonio, desiertos espirituales, salud, de muerte, infinitos. Pero ante eso debes saber, iglesia, por la palabra de Dios, que Él tiene propósitos aún mayores para cada uno de nosotros y al mismo tiempo para otros. Amén. Pero vamos a entender el término de los propósitos. El primer motivo, ¿por qué el Señor permite afligirnos, permite aflicciones en nosotros? ¿Qué es la aflicción? Es tristeza, es congoja, es angustia. Lo sabemos, y más lo que lo estamos viviendo en estos momentos, en estos tiempos. Pero también, eso es lo que significa. ¿Qué quiere ver de qué estamos hechos? ¿Por qué nos quiere afligir el Señor y permite las aflicciones? Para ver de qué estamos hechos. Cada uno, para formar nuestro carácter. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 48, 10. ¿Sí? Para ver de qué estamos hechos y para formar nuestro carácter. Isaías 48, 10. Amén. Si nosotros lo entendemos, vamos a aprender a ser agradecidos y no a reclamar a nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Amén. Aquí estamos viendo y comprobando que Dios nos aflige porque quiere ver de qué estamos hechos, quiere formar nuestro carácter. Amén. Para ser obreros aprobados, aptos para el reino de los cielos. Muy duro, sí. No es fácil, nadie dijo que es fácil. Pero los que estamos viviendo ahorita tormentas, sabemos que pasarán. Sabemos que tienen fecha de caducidad. Pero también debemos saber en quién confiamos. Y que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos, hermanos, invito, amada iglesia, al Salmos capítulo 107, 19. Salmos 107, 19. Estamos en la primera parte de un doble propósito que Jesucristo tiene para su iglesia. No pierdan de vista eso. Salmos 107, 19. Dice la palabra de nuestro amado Jesucristo: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Aquí nos dice Dios que a pesar de las aflicciones, de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, de lo que tú estés viviendo hoy, forma parte de los múltiples propósitos de Dios, que van a concluir en un doble propósito que vamos a ver en la segunda parte. Pero dice aquí también el Señor Jesucristo en Salmos capítulo 107, 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que a pesar de que sientas que se cae el cielo, que a pesar de que sientas que no hay salida para ti, que todo ha terminado por la prueba, por la lucha, por la tribulación que tú estés pasando, yo no sé, pero Dios sí sabe. El Señor es el único que nos puede confortar, es el único que nos puede librar de nuestras aflicciones. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a poder evitar pasarlas, sino más bien agarrados de su mano vamos a encontrar refrigerio, fortaleza, y vamos, aparte de encontrar refrigerio y fortaleza, vamos a recrearnos en su amor,
y vamos a estar fuertes, agarrados de la mano de Dios para poder soportar aquella lucha, aquella prueba, aquella tribulación que tú estés pasando, amada iglesia. Siempre confiando en el Señor, siempre. Porque si bien es cierto, amar a Dios cuando todo está bien, cuando está bien tu popa, cuando tienes salud, cuando tienes todos tus seres queridos, cuando tienes dinero, cuando tienes una posición, un prestigio, un hogar de lujo, un carro de lujo, es fácil decir yo te amo, Señor. Pero lo más complicado y difícil, decirle al Señor yo te amo, cuando sientes tú como carne que se despedazan, que pasas, y decimos en el mundo ya no vemos lo duro, sino lo tupido, quizás un familiar, quizás internado, quizás otro velándolo, quizás no tienes nada que comer, quizás tú estés pasando pruebas de salud, no sé, quizás una prueba matrimonial, espiritual, económica, yo no sé lo que tú estés pasando, pero Dios sí sabe y te dice hoy que te recrees en sus brazos, en su amor, que te confortes en su presencia. Amén. Confiando y agarrados de la mano de Él. Porque el Señor, estamos viendo el por qué aquí, por qué nos aflige. Y debemos entender y demostrarle a Dios de que estamos hechos. Debemos saber que el Señor está formando nuestro carácter. Pero el Señor también debemos saber que no nos dejará padecer más de lo que podemos soportar. Porque Él todo lo sabe y sabe hasta dónde puedes llegar y hasta dónde yo puedo llegar. Sabe hasta dónde se acaban nuestras fuerzas. Sabe hasta dónde podemos confiar en Él y también sabe cuando renegamos de Él. Como punto número 2, dentro de estos propósitos múltiples, ¿por qué permite las pruebas el Señor? ¿Por qué las permite? Ya vimos por qué nos aflige. ¿Por qué permite que seamos probados? 1, para hacer un examen, para ver el nivel de fe que tú tienes y que yo tengo. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 7, versículo 9. Salmos 7, 9. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: fenezca ahora la maldad de los inicuos, más estable tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Amén. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Amén. Aquí estamos viendo que no es que yo se los diga, no, sino que Cristo nos está diciendo que entendamos por qué permite las pruebas. ¿Sí? Nos examina en ese en ese trayecto para ver el nivel de fe que cada uno tenemos. Aquí lo estamos viendo en Salmos capítulo 7, versículo 9. Pero ¿qué nos dice también su bendita palabra en Primera de Pedro 1:6? Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. No lo digo yo. Dice que si es necesario, que tenemos que hacerlo para que Dios haga su perfecta voluntad y cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Es necesario que seamos probados. Amén. Amén. Pero también, por otro lado, para eso Dios nos ha permitido estar en el desierto, que estés para probarte. Yo no sé, cada uno estamos pasando desiertos distintos, pero es con la final de probarnos. Por eso está permitiéndolo nuestro Señor Jesucristo. En Él nada es casualidad, cuando dice su palabra que todas las cosas sirven para bien conforme
conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Amén. Los que dicen ser hijos de Dios reclaman, los que dicen ser hijos de Dios cuestionan, acusan, blasfeman contra el Altísimo, porque no han entendido sus cabezas que nosotros debemos ser obreros aprobados, y dice la palabra de Dios que es necesario que todo siervo, que toda sierva, que la iglesia sea probada para que Jesucristo cumpla sus propósitos. Y entendamos en lo personal cuál es el doble propósito con nosotros. Amén. Amén. Pero, ¿por qué más permite nuestro Señor Jesucristo las pruebas en nuestras vidas? Muchos en el primer problema sabemos que enfrentan, empiezan a renegar de Dios. ¿Sí? Dicen que Dios no los ama, que no es misericordioso. Otros le echan la culpa al pastor, a los hermanos de la iglesia, de su condición. Nos justificamos, culpamos, nos defendemos, acusamos y terminamos blasfemando en contra del Señor. ¿Sí? Otros ignoran que Dios lo ha llevado al desierto con un propósito especial para su vida. Eso es lo que la mayoría de la iglesia ignora. ¿Sí? Que nos lleva al desierto con un propósito especial para cada una de las vidas de nosotros. Pero debemos entender que en medio de la prueba de Dios, en medio de la prueba, escuchen esto que es difícil de entender, muy difícil. Me lo pueden preguntar a mí hoy. Dice Dios, debes entender, iglesia, que en medio de la prueba, de la lucha, de la tribulación, viento, marea, lo que estés pasando, yo estoy en medio de ti. Y es lo que muchos no vemos. Dios está en medio de nosotros. Quizás tú como carne suene contradictorio entender, y quizás tus sentidos físicos, materiales, no lo puedan concebir. Pero te dice Dios hoy, debes entender, iglesia, y saber que yo te amo, y debes entender mis propósitos, y que antes que eso, en medio de la prueba, yo estoy contigo. Y antes de eso, tú tienes la victoria. Tú no debes creer a Dios, se lo debemos creer. Créanme que es muy complicado estar hablando cuando estás pasando toda esta serie de situaciones y estar hablando, estarlo viviendo y estarlo hablando. No es tan sencillo. Pero Dios nos dice eso, en medio de tu lucha y de la prueba que tú estés pasando, yo estoy contigo. Pero también debes saber, por otro lado, que la victoria la tienes. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el Señor que a pesar de que veas que ya no veas la salida, Él nos guardará en el momento de la prueba, si tú le crees. Amén. Amén. Porque esto nos dice y nos da a entender, ya que lo está diciendo el Señor Jesucristo, que a pesar de todo, Él nos guardará en el momento más difícil, en el momento más duro de tu vida que estés viviendo. Yo no sé cuál estés viviendo. Él te guardará, porque eres fiel. Amén. Ciertamente dice la palabra de Dios que tú como carne, yo como carne, le fallamos, lo ofendemos, blasfemamos, nos apartamos de Él. Si hoy tienes tiempo, estás descansando horas, si no, no lo haces. Si puedes ir a la iglesia, vas, si no, no lo haces, te da lo mismo. Pero ciertamente Jesucristo es fiel y nos guarda, y aún así tiene misericordia de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo que Él nos guarda en el momento más difícil aquí.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Amén. Amén. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Amén. Amén. Y entonces, si tú le crees a Dios, saldremos adelante con las pruebas que tú, sea meritorio que tú estés pasando. Amén. Otra cosa por la que el Señor Jesús permite, ya vimos por qué nos aflige, por qué nos prueba, y vimos en un principio en Deuteronomio 8:2 que también permite el Señor estas circunstancias dolorosas que debemos atravesar para que Él sepa qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? Esa es otra razón. Una para afligirnos, para probarnos, ya vimos por qué. Otra razón para saber qué hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Ya vimos por qué es necesario para que seamos afligidos, que es necesario que seamos probados y para que Dios sepa qué hay en nuestro corazón. Vamos a ver qué dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Amén. Amén. Entonces, estamos viendo otra razón porque las pruebas, las luchas y las tribulaciones. ¿Por qué nos aflige? ¿Por qué permite el Señor? No nos aflige. ¿Por qué permite las aflicciones? ¿Por qué permite las pruebas? Porque Él debe saber qué hay en nuestro corazón. Y aquí estamos viendo en la palabra de Dios en Jeremías 17:9 claramente que por qué es engañoso el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor en el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Por eso Dios llevó al desierto al pueblo de Israel. Así lo está haciendo contigo o lo va a hacer en los que no lo estén pasando. En los que ya estamos pasando en estos momentos, la lucha, las pruebas, las tribulaciones, nos está pasando por esos 40 años de desierto que pasó Israel porque fue necesario. Pero los que no están pasando, prepárense porque tendrán que ser procesados para pasar por esos desiertos. Unos quizás ahora, quizás otros mañana, quizás otros después. Pero de que todos debemos demostrarle a Dios y probará nuestro corazón, todos. Porque todos, dice, conforme todos fuimos llamados conforme a su propósito de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 8:28 y de acuerdo a Deuteronomio 8:2, como hemos estado viendo. Entonces, dentro del corazón sabemos que se abrigan secretos, algunos no muy agradables ante Dios. En algunos corazones hay odio, rencor, envidia, codicia, avaricia, engaño, tristeza, maldad. Todo eso que se alberga y que nosotros aparentamos otra cosa delante de Dios. Y que no se lo entregamos al Señor. Que no nos despojamos de esta basura. Y que no nada más nos hace daño. Y eso da origen, eso recrea, eso da origen a que reniegue la gente de Dios. A acusar a Dios. A reclamarle a Dios. A no entender cuál es su perfecta voluntad. ¿Por qué la iglesia hoy en día, en todo lo que estamos pasando, no entiende los propósitos de Jesucristo? Sino en vez de reaccionar conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28 y como dice Deuteronomio 8:2, y que no hemos entendido que debemos ser afligidos, que debemos ser probados, que va a probar nuestro corazón, no lo entendemos. Y empezamos a renegar, empezamos a culpar a Dios, empezamos a cuestionar. ¿Y quiénes somos nosotros? Como dice el romano, ¿tú quién eres? Dice el Señor Jesucristo bien claramente, Romanos capítulo 1 y 2, ¿tú quién eres
puedes saber lo que hay dentro de tu corazón es Dios. Amén. Amén. Porque para saberlo necesita que forzosamente llevarnos a un desierto como lo hizo con el pueblo de Israel. El desierto que estás pasando hoy es para eso. Es el desierto para que Él sepa que hay en nuestro corazón. Que si de verdad, de qué estamos hechos, de verdad estás dispuesto a fortalecer esa fe, de verdad estás dispuesto a creerle a Dios. Y digo yo, o sea, si Jesucristo pasó desiertos, ¿tú quién eres y yo para no pasar desiertos? Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pasó desiertos como carne. Él sabe lo que es dolor de un ser querido cuando parte. Él sabe lo que se siente cuando tú tienes un familiar quizás hospitalizado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Él sabe lo que se siente que si estás velando a un familiar. Él sabe que si tú tienes la prueba, la lucha que tengas, Él sabe. Y Él le duele y Él lo entiende. Por eso hoy te está hablando. Para que tú y yo lo entendamos. Para que tu dolor disminuya. Para que aprendas a recrearte en su amor. Para que aprendamos a agarrarnos en su mano. Y amarle en las luchas, en los tiempos, en las pruebas más difíciles. Que aunque el diablo te diga y venga sutil y te diga, a pesar de las luchas, de las pruebas, ¿vas a amar a Dios? Ve a tu familiar debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Ve a tu familiar, quizás lo estás velando. Ve a tu hijo cómo está, postrado en una cama. Ve tú, no te puedes ni mover. ¿Vas a alabar a Dios? Sí voy a alabar a Dios a pesar de lo que tú digas mentiroso, porque Dios está sobre todas las cosas. Y ya hemos entendido los verdaderos cristianos que con Cristo tenemos todo y sin Cristo no somos nada. Un verdadero cristiano sabe pelear la batalla de la buena fe. Un verdadero cristiano alaba a Dios en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones, y aunque esté velando un familiar, está en paz y acepta la perfecta voluntad de Dios. Un verdadero cristiano es conforme con lo que Dios decide y permite para su vida. Es muy difícil, pero un verdadero cristiano reacciona así ante Dios. Un falso reniega. Un falso cristiano acusa a la primera lucha, a la primera prueba, a la primera tribulación, le da la espalda, renegando de Dios, acusando, blasfemando. Ojo, es peligroso al hacer eso. Un verdadero cristiano ha entendido los verdaderos propósitos de Jesucristo para su vida y que es necesario que pasemos todos estos desiertos. Un verdadero cristiano. Cuesta, sí cuesta. Yo sé que muchos por ahí pudieran decir, pues eso lo estás diciendo tú, porque tú estás bien cómoda ya. Pero tú no sabes qué luchillo estoy pasando. Familiares en el hospital, otros velándolos. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y yo de allí tengo que agarrar fuerzas y demostrarle a Dios ese carácter para poderle servir ahorita. A pesar de lo que el diablo te diga. No es sencillo, no es fácil hablar, pero dice el Señor, tienes que hablar de lo que yo te estoy diciendo. Y qué mejor tú que estás pasando por fuego en este momento, de que hables de eso, de lo que tú estás viviendo. Porque da la casualidad que la mayoría de los que vienen a llenarse la boca aquí atrás del púlpito hablan de lo que no están viviendo, de lo que no saben qué es, de lo que no saben. Tienen idea, han escuchado, pero no lo están viviendo. Esto nos da autoridad. Esto fortalece nuestro carácter, los que estamos de este lado, pasando luchas, pasando pruebas, pasando tribulaciones, que el enemigo te hace ver que se cae todo. Y a pesar de ello, agarrar
servir y ver con la mirada a Cristo. Convencidos los que estamos de este lado, que a pesar de lo que esté pasando, nada nos moverá del amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque un verdadero siervo debe entender que a pesar de lo que estés pasando, de lo que estés viviendo, dice la palabra de Dios que ni lo alto, ni lo profundo, ni el infierno, ni la vida, ni la muerte, ni este mundo, nada nos apartará del amor de Dios. Nada nos apartará del amor de Dios. Un verdadero siervo que se pone en la brecha, que es fiel a Dios y que ha entendido los propósitos de Cristo para su vida, sabe, aún velando a su familiar, darle la gloria, darle la honra y darle toda la adoración a nuestro Dios. Es muy difícil, pero sí se puede hacer, a pesar de lo que estés viviendo. Porque no hacemos como Moisés, nos escudamos. Eso porque tú no lo estás viviendo, por eso lo hablas así. Pero sabemos nosotros en quién confiamos. Y recuerda, no sé qué estés pasando. Yo no sé qué lucha, qué prueba, qué tribulación estés viviendo en este momento. Pero Dios te dice hoy, agárrate de mi mano, recréate en mi mano, confía en mí y fortalece tu fe en mi presencia, te dice el Señor. Porque yo estoy contigo, yo estoy en medio de ti, aunque el diablo te haga creer que estás solo. Amén. Entonces nosotros debemos entender los distintos desiertos, que sale todo, y aquí en los desiertos nosotros vamos a aflorar todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque se experimenta el quebranto. Amén. En los desiertos brota tu carácter, se pule tu fe, tus sentimientos y todo lo demás, lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente soy, sale a flote en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones. Sale el verdadero yo, el siervo verdadero del que espera a Jesucristo, o el farsante que nada más busca a Jesucristo cuando quiere, cuando puede, si está de buenas y si tiene ganas de hacerlo. Un verdadero siervo, un verdadero soldado busca a Jesucristo en todo tiempo, en todo momento. Está al pie del cañón, al llamado, al mandato, a la voz, a la ordenanza del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Siervos de ese calibre, siervos con ese carácter, con ese corazón, quiere Jesucristo. Porque ciertamente la pandemia, así como nos ha traído aflicciones, enfermedades, pérdidas de seres queridos, también está puliendo nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe. Estamos siendo afligidos y probados para demostrarle a Dios que somos aptos para el reino. Porque muchos hoy en día, con el pretexto de la pandemia, encontraron un pretexto justo para no aparecerse por la iglesia. Si bien es cierto, muchas iglesias no han entendido que la iglesia eres tú y soy yo, y que quizás algunas por protocolos de sanidad no se pueden abrir las iglesias, pero se está pasando por internet la palabra de Dios. La iglesia debe saber que no se ha cerrado. La iglesia está abierta porque eres tú y eres yo. Soy yo y eres tú la iglesia. Y que aquellos que están pasando luchas, pruebas, tribulaciones, no lo pongan de pretexto. Que vean, que escuchen la palabra de Dios que está pasando en las redes sociales. Que nos debemos dar tiempo para Jesucristo. Porque si tú estás en tu casa, puedes verlo. Usemos la tecnología para cosas buenas, para que avance el reino, para que crezca el reino, no nada más para ver lo malo. Y un hombre de Dios, un siervo, una sierva, debe estar
atento a la voz de su Creador. Vamos a ver qué dice ante todo esto que está pasando la iglesia, que está pasando familiares, amigos, todo el pueblo de Dios, siervos y siervas. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Isaías capítulo 40, 31? Isaías 40, 31. Isaías capítulo 40, versículo Amén, gloria a Dios. 31. Dice, pero, fíjense lo hermoso, nos habla todos aquellos verdaderos siervos que se han parado en la brecha, la iglesia que desfallece. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo dice su Señor, nuestro Dios, que vive y reina, aquel Dios vivo que murió por ti, que murió por mí, que no escatimó nada para que nosotros nos regalara salvación. Y hoy tú estés allí donde estés escuchando la palabra, esta palabra, este mensaje hermoso que traerá refrigerio y confortará tu alma. Vamos a Isaías 41, 13. Dice la palabra de Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ante todas las adversidades que estés pasando, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te ayudo, te sostengo, no temas. Créele a Dios, no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero para nosotros entender y comprender y que nuestro sentido espiritual se abra y podamos valorar la entrega de Jesucristo, vamos a ver dos casos que nos van a explicar el doble propósito de Cristo. El primer caso es de Moisés y Faraón. Cuando no entendemos las pruebas que Dios permite para nuestras vidas, empezamos a cuestionarnos, nos justificamos, reclamamos, no entendemos, nos apartamos, blasfemamos, hacemos miles de ofensas que ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 5, versículo 22. Éxodo 5, 22. Éxodo 5, 22. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Fíjense lo que dice Moisés. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Qué estamos viendo aquí? Comenzando con Moisés. Estamos viendo ya, vamos a ver los casos del doble propósito de Cristo para su iglesia y aquí lo vamos a entender muy bien. Sé que ustedes han leído las historias, sé que las saben, que las conocen. ¿Y qué le preguntan? ¿Qué le pregunta Moisés a Jesucristo? Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, su cabeza de Moisés no entendía el doble propósito de Jesucristo para con Moisés y para con Faraón. Le cuestionaba al Señor. Y no lo mismo cuando estamos pasando luchas, pruebas, tribulaciones, le cuestionamos al Señor. ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿No te pudiste haber llevado al vecino en vez de a mi familiar? ¿No te pudiste haber llevado a su tarro que se porta mal y el mío que es bueno, porque el bueno te lo llevaste? ¿No a veces cuestionamos a Dios? ¿O por qué estoy pasando esto si dice tu palabra? Porque ahí sí la agarramos a nuestro favor. ¿Eres el Dios de amor? Quizás la estás pasando porque pues no has sido un cristiano de verdad.
de papel solamente, que el aire te mueve. Y quizás nomás buscas a Dios cuando te conviene. Ya vimos que Dios sabe lo que hay en Isaías, dice que Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Él sí sabe. Nosotros nos hacemos tontos, nos engañamos, pero nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno, sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Pero Señor, yo te dije que hicieras esto, no quisieras esto. Ahí ya le estamos ordenando al Señor. Pero Señor, pero si tú ves que yo me esfuerzo y que yo estoy siempre a tu servicio y me pagas con esto y te llevas a mi familiar y te llevas a quien más quiero y estoy pasando esto y estoy pasando lo otro y ya no me lo duro sino lo tupido, es el reclamo porque no hemos entendido los propósitos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no? Se dan cuenta aquí, ¿no? ¿Cuántos somos como Moisés que le reclamamos, lo cuestionamos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué lo pasan? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Es lo que tendemos a hacer y eso es lo que estamos viendo que hizo Moisés. Vamos a ver qué dice Éxodo 6:1. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahí le está diciendo, tú no entiendes el propósito que yo tengo. Hasta allí todavía Moisés no entendía que Dios siempre, escuchen, siempre trabaja con doble propósito. Y ahí en el caso del pueblo de Israel, cuando manda a Moisés a sacarlos del pueblo de Egipto, el Señor Jesucristo llevaba, ojo, dos propósitos. El primero, probar, entrenar a Moisés, por un lado, y mientras que por el otro, trabajaba con Faraón, endurecía su corazón para que no los dejara salir del pueblo de Egipto. Pero a la vez entrenaba a su siervo. Amén, gloria a Dios. Hacía dos cosas el Señor Jesucristo con una situación. Amén. Amén. Pero sin embargo Moisés no lo entendía. ¿Sí? No entendía esto Moisés. Él cuestionaba, decía, ¿por qué? Por aquí, allá, pero Señor, porque yo no sé hablar, ¿por qué me escogiste a mí, mejor al otro? Y no hacemos eso nosotros hoy. Pero Señor, ¿por qué no en vez de velar a mi familia, por qué no fue el vecino? ¿Por qué no fulano que ya ni se acuerda de ti? ¿O que él es malo? Porque lo hacemos. Y entonces empezamos a cuestionar, a distorsionar lo que Dios tiene para nosotros, a justificarnos. Y allí vemos en el 5:22 cómo Moisés empieza a cuestionar, no entiende el doble propósito de Cristo en ese hecho. En el 6:1 vemos que Jesucristo con voz de mando le dice que él iba a mostrarle a los egipcios quién era Dios. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué dice Éxodo 7 del 3 al 5? Aquí vamos a confirmarlo. El doble propósito de Dios en este hecho. Éxodo 7 del 3 al 5. Dice, y yo, fíjense lo que dice Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Fíjense, dice el Señor Jesucristo, endureceré el corazón de Faraón. Porque Dios tiene dominio de las cosas. Él sabe, ya vimos que Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Y dice, ahí nos va a entender el Señor Jesucristo que era necesario. Le estaba diciendo a Moisés que era necesario que a la vez de que iba a trabajar con la fe de Moisés, por el
corazón de Faraón para que fuera exaltado su nombre. ¿Sí? Y es lo que muchas veces no entendemos nosotros. Lo dice aquí, yo no lo estoy inventando. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Gloria a Dios. Sabía el Señor que esa perfección, ese plan lo tenía que llevar a cabo como él sabía. Porque imagínense que la primera hubiera ablandado el corazón de Faraón y los hubiera dejado salir. Entonces, todos los alrededores, Egipto no se hubiera enterado del gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso no explica el por qué el Señor Jesucristo permite las cosas. Para cumplir sus propósitos. Amén, gloria a Dios. Porque a la vez de que con una situación te maneja dos cosas, trabaja con el que la está viviendo como con el que está del otro lado. Amén, gloria Y lo a Dios. mismo hizo en este caso con Moisés y Faraón. Amén. Y dice aquí en el 4, y Faraón, y el Señor lo dijo claro, se lo dijo a Moisés, y Faraón, o sea que ya lo había prevenido, no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Dice el Gloria Señor, a Dios. fíjate lo que yo voy a hacer. Tú nada más confía, pon tu confianza, Moisés. Amén. Tú vete seguro de quien te sostiene y quien va delante de ti. Que yo te Amén, mostraré aleluya. y les mostraré a aquellos Santo es el impíos Señor. Perfecto. quién es el Señor Jesucristo que vive y reina. Con grandes juicios los sacaré. Gloria a Dios. Amén. O sea que Moisés sabía perfectamente. Él no iba ciego de lo que iba a pasar. Él ya iba sabiendas que Jesucristo iba a endurecer el corazón de Faraón y que no iba a ser fácil. Él ya sabía porque Jesucristo se lo había dicho. Amén, gloria Amén. a Dios. Hasta viéndolo bien la tuvo fácil. ¿Cuántas veces hoy en día nuestro Dios misericordioso nos avisa lo que va a pasar? Amén. Pero nosotros muchas veces no entendemos. Tenéis hijitos míos, no se aparten de mí. Busquen siempre que vivimos tiempos peligrosos. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Solamente cuando llega el agua hasta aquí. Cuando estás velando a alguien, cuando ves a alguien debatiéndose entre la vida y la muerte, un familiar cercano en el hospital, cuando un hijo lo perdiste, cuando su matrimonio se deshizo. Solamente así te acuerdas. Y si te acuerdas, pero para reclamar, para blasfemar, pero no para decirle, Señor Jesucristo, aquí estoy. ¿Qué me quieres decir? Amén. Amén. Debemos Gloria a Dios. entender que las luchas, las pruebas, las tribulaciones es una forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Y debemos, ¿cómo debe reaccionar un verdadero cristiano? Decirle, Padre, ante esta situación que yo estoy viviendo y que me duele, ¿qué quieres de mí? Ayúdeme usted a entender con esta cabeza humana y este pensamiento reducido, ¿qué quieres de mí? ¿Qué pide usted de mí? Ayúdeme usted a entender sus propósitos conmigo. Porque nada es casualidad. Yo sé que en usted nada es casualidad. No lo hacemos. ¿Cuántos le dicen al Señor eso? ¿Qué quieres de mí? ¿Me está usted hablando a mi vida? Ya entendí. Lo que no he entendido es qué quiere usted de mí. Es lo que debemos hacer con el Señor. Y dice, Amén. y en el 5, y saldrán los egipcios que yo soy, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Ellos sabrán quién es Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. No lo habían entendido.
no lo habían entendido sencillamente. Entonces, ¿qué te dice Dios hoy? Que así como Jesucristo, estamos viendo que trabaja con doble propósito. Debes entender hoy que lo que estés pasando, siervo, sierva que me escucha, lo que estés viviendo hoy, yo no te conozco, pero Dios te conoce. Debes entender que tiene un doble propósito. Quizás estás pasando un momento duro, una prueba dura, una tribulación, una lucha, la que sea. Debes entender, hoy te dice el Señor, que tienes un doble propósito. Pregúntale al Señor cuál es. Quizás el Señor en tu vida lo has dejado como un quinto plano o décimo plano. Quizás tus prioridades son otras. Quizás te has apartado de su camino. ¿Sí? Quizás tú le has desobedecido, no has cumplido lo que te ha mandado. Pregúntale al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estás pasando esa lucha y esa prueba? Él te revelará. Porque Él es fiel, porque Él es justo. Encontrarás la respuesta. Dile, Señor, si así como Moisés no entendía cuál era el doble propósito, no entendía que a la vez que usted iba a fortalecer la fe de Moisés, iba usted a demostrarle a Faraón quién era Dios. Pero usted iba a comprar, a sacar al pueblo de Israel con mano dura de Egipto. No te resistas, iglesia. No nos resistamos, pueblo. No tengas miedo a preguntarle a Dios. ¿Qué me estás hablando con esta lucha, Padre? Padre, con esta prueba, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está usted avisando? Revélame, Jesús. Cristo, revélame. ¿Qué quiere usted de mí? Así literal. ¿Qué quieres de mí, Jesús? Muéstrate a mi vida. A través de tu Santo Espíritu, aflora lo que hay dentro de mí. Para que yo pueda entender qué estás te pidiendo de mí. Amén. Eso es lo que le debemos responder a nuestro Dios. Vamos allí mismo en Éxodo capítulo 11, versículo 1. Amén. Dice, y luego el 9. Jehová dijo a Moisés, una plaga traerá aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Eso Jesús lo dijo confiado, se lo dijo a Moisés. Amén. Amén. Y dice en el 5, dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Dice en el 9, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Amén. Amén. Aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Moisés, ya le estaba diciendo, o sea, Moisés ya no iba dudando, que no los iba a escuchar. Porque él estaba endureciendo cada vez más el corazón de Faraón, porque sabía que tenía que aplicar el rigor y su justicia para demostrarle que Dios manda, que Dios tiene el poder, que Dios tiene la deidad y que se hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere y con quien quiere.
Nadie detiene los propósitos de Dios como vimos en un principio. Nada. Si eso va a hacer que tú vayas al reino de los cielos, aunque sea arrastrándote en silla de ruedas, grábate en tu mente que Jesucristo, nadie va a detener los propósitos que Él tiene para ti y para mí. Llueva, truene, relampaguee, te desaparezcas, te escondas como Jonás, hagas lo que hagas, reniegues, te azotes, lo que hagas, blasfemes. Jesucristo yo te dice hoy, cumpliré mis propósitos contigo. Amén. Nada detendrá mi mano, así como nadie la detuvo. Y mostró su poder en Egipto. Y Faraón supo quién era Jesucristo. Supo quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te dice el Señor hoy, si es necesario y no lo has entendido, sabrás aún que te reniegues, aún que no me quieras buscar, aún que me hayas dado las espaldas, aunque blasfemes contra mí, tú sabrás quién soy Dios. Que yo vivo, que yo reino, que tengo todo el poder, que tengo toda la deidad, en los cielos y en la tierra, y nada se me escapa, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero la iglesia se preguntará, entonces me estás diciendo que así puedo estar velando a toda mi familia. Aún así debo levantar las manos y decir, Cristo, haz tu voluntad, estoy conforme, acepto tu perfecta voluntad. Es difícil, muy difícil, pero no es imposible. Cuando un verdadero siervo sabe de quién depende, a quién le sirve, pero sobre todo, quién es Jesucristo, y que con Él no se juega. Que así como es misericordioso, y te fortalece en las luchas, y me fortalece en las pruebas y en las tribulaciones. Y que así como nos sostiene con su mano de poder, y así como se entregó y murió en la cruz por ti y por mí, también es un Dios de ira. Tampoco lo olvides. Es un Dios de ira que si tú te has apartado de Él, has puesto la pandemia por pretextos, vuelve a los pies de Cristo. Porque yo te digo una cosa, arrastrándote en silla de ruedas, pero llegas y retornas al camino de Dios, te lo garantizo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Nadie nos apartará de la mano ni del camino de Dios. Si Jesucristo ya puso su mirada en mí y en ti, es hasta el final. Aquí no hay reversa. Aquí no hay de que te hagas como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se quedó. En Jesucristo no se juega. En el camino de Dios no podemos voltear hacia atrás y decir, no puedo. Que no quieras es otra cosa, pero que de que Jesucristo cumple sus propósitos con nosotros lo estamos viendo. Amén, Que nada lo detiene. Amén, aleluya. Así como vimos en Job, nada ni nadie Amén. detendrá sus propósitos de Jesucristo Amén, para su aleluya. iglesia. Gloria al Señor. Nadie. Santo eres, Señor. Porque es necesario que Cristo sea glorificado. Amén, gloria a Dios. Amén. Y entonces nos damos cuenta de este hecho grandioso. Y está hermoso. Veamos cómo el Señor Jesucristo, aquí en el caso, nos quedamos en el primer caso de Moisés y Faraón, cómo trabajó con un doble propósito. Amén, aleluya. Pero de que Dios cumple sus mandatos, los cumple. Así es que nosotros nos neguemos, no queramos, nos escondamos como Jonás, de que los va a cumplir, los va a cumplir. ¿Y qué nos dice Dios en esta primera parte?
que en vez de reclamar, que en vez de blasfemar, enjuiciar al Señor Jesucristo, le demos la gloria, le demos la honra y le demos toda la adoración. Amén. Porque de Él dependemos. Gloria Si a hoy Cristo. tú vives y yo estoy aquí para su misericordia y su gloria, es por Él, porque Él así lo quiso. Amén. Si no, quizás ya no estaré yo aquí, Amén. hablándote, usando Dios mi vida para hablarte. Pero Dios te dice, iglesia amada, vivimos tiempos peligrosos. Apártate del mal y sigue el bien. Amén. Sigue mi camino. Si me has dado la espalda, regresa a mi camino. Te estoy llamando con brazos abiertos, te dice el Señor. El tiempo se acaba. No esperes a que Jesucristo triplique las pruebas y las luchas. Porque si tú así lo decides, iglesia, tenlo por seguro que así lo hará. Tú no lo hagas más pesado. Porque de que tú llegas a los pies de Cristo, si le has dado la espalda, si no quieres saber de Él, vas a llegar de una u de otra forma. Amén. ¿Qué mejor que buscar a Dios por amor, por agradecimiento, que aprendamos a amarlo con lo que tenemos, con lo que podemos, en las circunstancias que estemos, en todo tiempo, amar a nuestro Dios? Amén. Porque de Él depende todo. Y acuérdense, todas las pruebas, las luchas, las tribulaciones tienen una fecha de caducidad, pero sobre todo que Jesucristo está en medio de nosotros y que la victoria está con nosotros. Solo tú y yo tenemos que creerle y agarrarnos de su mano y fortalecernos Gloria a Dios. y nosotros tomar refrigerio en su presencia, dirigidos por la presencia y su poder de nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amantísimo Dios,